La presión arterial en adultos mayores de 60 años es un tema envuelto en una simplificación peligrosa dentro de la medicina clínica convencional. La recomendación estándar de intentar mantener cifras inferiores a 120 sobre 80 milímetros de mercurio, aunque puede ser una meta válida para poblaciones jóvenes sin patologías previas, ignora una realidad fisiológica fundamental del proceso de envejecimiento: la rigidez vascular. A medida que el sistema cardiovascular envejece, las arterias pierden su elasticidad natural y desarrollan lo que se denomina arteriosclerosis, un proceso caracterizado por la acumulación de colágeno y la pérdida de fibras de elastina en la capa media de los vasos sanguíneos. Cuando estos vasos se vuelven rígidos, la mecánica de la circulación cambia drásticamente. El corazón se ve obligado a ejercer una presión mayor, específicamente en la presión sistólica, para forzar la sangre a través de estos conductos menos complacientes, asegurando así que el oxígeno llegue a los órganos vitales, especialmente al cerebro y los riñones. Intentar reducir artificialmente esta presión a niveles propios de una persona de 30 años, mediante el uso agresivo de fármacos antihipertensivos, puede desencadenar lo que los especialistas denominan hipoperfusión sistémica. La problemática radica en el concepto de la curva en J, un fenómeno ampliamente documentado en estudios epidemiológicos de cardiología que describe cómo el riesgo de mortalidad aumenta tanto si la presión es demasiado alta como si es peligrosamente baja. En un individuo mayor de 60 años, el cuerpo ha realizado adaptaciones biológicas para funcionar bajo una presión de perfusión específica. Cuando se fuerza una reducción drástica de estos niveles, la sangre deja de llegar con la fuerza necesaria a los microvasos cerebrales, lo que se manifiesta clínicamente como fatiga crónica, mareos, confusión mental y, en casos más graves, un incremento significativo en el riesgo de caídas y fracturas óseas. Muchos médicos se equivocan al aplicar los mismos protocolos terapéuticos a un paciente octogenario que a uno de 40, sin considerar que la autorregulación cerebral, que protege al cerebro de fluctuaciones en la presión, se vuelve menos eficiente con el paso de las décadas. Un cerebro envejecido requiere una presión de conducción constante. Quitarle ese soporte presórico mediante medicación excesiva es, en esencia, privar al cerebro de su sustento metabólico básico. Además, debemos considerar el rol de los varoreceptores, que son los sensores de presión ubicados en el arco aórtico y las arterias carótidas. Estos sensores son los encargados de decirle al sistema nervioso central si la presión está alta o baja, para realizar ajustes rápidos, como al levantarse de una silla o realizar un esfuerzo físico. En la vejez, la sensibilidad de estos varoreceptores disminuye significativamente. Esto significa que el cuerpo pierde la capacidad de ajustar rápidamente la presión arterial ante cambios posturales. Si una persona mayor está bajo los efectos de potentes bloqueadores de los canales de calcio, diuréticos o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, estos fármacos mantienen la presión baja incluso cuando el cuerpo necesita subirla para compensar un cambio de posición, lo que deriva en hipotensión ortostática. Esta condición no es simplemente una molestia, es un factor de riesgo directo para el síncope, que es el desmayo súbito, una de las causas principales de hospitalización en adultos mayores. El error médico reside en priorizar el número que aparece en el esfigmomanómetro durante una consulta tranquila, sin evaluar cómo funciona ese número bajo las demandas fisiológicas de la vida cotidiana. La obsesión clínica por alcanzar un número arbitrario ignora que el cuerpo humano tiene una sabiduría adaptativa que, a partir de cierta edad, requiere un manejo de la presión arterial más conservador, paciente y centrado en la perfusión de los tejidos, más que en la simple reducción de la cifra sistólica. El segundo error crítico en el manejo de la presión arterial en adultos mayores es la falta de diferenciación entre la presión sistólica y la presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia numérica entre la cifra máxima
sistólica, y la mínima, diastólica, y en personas mayores de 60 años, este es un marcador de salud cardiovascular mucho más preciso que cualquier otra medición aislada. Con el envejecimiento, es común observar un fenómeno llamado hipertensión sistólica aislada, donde la presión superior se eleva debido a la rigidez de la aorta, mientras que la presión inferior se mantiene normal o incluso baja demasiado. Muchos profesionales de la salud cometen el error de recetar dosis altas de medicamentos para bajar una sistólica de 150, sin notar que al hacerlo, están empujando la presión diastólica por debajo de los 60 milímetros de mercurio. La presión diastólica es el único momento en el ciclo cardíaco en el que las arterias coronarias se llenan de sangre para nutrir al propio corazón. Si la diastólica cae demasiado, debido a una medicación excesiva, el músculo cardíaco entra en un estado de isquemia relativa, aumentando el riesgo de insuficiencia cardíaca y arritmias, irónicamente intentando tratar la hipertensión. Fisiológicamente, debemos entender la importancia de la perfusión renal en el paciente senior. Los riñones son órganos extremadamente sensibles a la presión de flujo. Dependen de una presión hidrostática constante para filtrar las toxinas de la sangre y mantener el equilibrio de electrolitos. Cuando se impone un control tensional demasiado estricto en un sistema vascular que ya presenta cierto grado de nefrosclerosis o endurecimiento de los vasos renales, la tasa de filtración glomerular disminuye drásticamente. Esto se traduce en un aumento de la creatinina y una acumulación de urea en el organismo, lo que el médico a menudo interpreta como una progresión de la enfermedad renal, cuando en realidad es una consecuencia directa de haber bajado demasiado la presión arterial. Muchos pacientes mayores son diagnosticados con insuficiencia renal crónica, cuando lo que realmente necesitan es que se les permita mantener una presión sistólica ligeramente más alta, quizás entre 140 y 150, para asegurar que sus riñones reciban la irrigación necesaria para funcionar correctamente. Además, existe una desconexión entre las guías clínicas generales y la fragilidad individual del paciente. La medicina moderna tiende a tratar a todos los individuos de 60 años como si fueran biológicamente idénticos, ignorando que la capacidad de reserva funcional varía enormemente entre una persona activa y una persona con movilidad reducida. En el paciente frágil, la presión arterial ligeramente elevada actúa como un mecanismo de compensación biológica. Forzar una presión ideal de 120/80 en alguien cuya vasculatura cerebral ya está adaptada a presiones mayores puede inducir una disfunción cognitiva leve que a menudo se confunde con el inicio de una demencia o el deterioro cognitivo propio de la edad. Es una isquemia cerebral crónica inducida por el tratamiento médico. El verdadero nivel de presión arterial para alguien de más de 60 años debe ser aquel que mantenga la claridad mental, la función renal estable y la capacidad física sin mareos, independientemente de si ese número es superior a lo que dictan los manuales de medicina interna diseñados para poblaciones más jóvenes. El ajuste final de la medicación y el manejo de la salud cardiovascular en la tercera edad debe basarse en un monitoreo sintomático riguroso, en lugar de una adherencia ciega a las tablas de guías clínicas, que a menudo son restrictivas y universales. La verdadera medida del éxito terapéutico no es lograr una cifra sistólica perfecta en el consultorio, sino la preservación de la autonomía funcional, la ausencia de episodios de presíncope y la capacidad de realizar las actividades diarias sin una fatiga debilitante. Para muchos adultos mayores, una presión sistólica situada entre los 140 y 150 mSv/h es, en realidad, el nivel óptimo donde el cuerpo se siente revitalizado y los órganos reciben el flujo sanguíneo necesario para operar con eficiencia. Cuando se intenta reducir este umbral de manera agresiva mediante la polifarmacia, se sacrifica la vitalidad del paciente por una estadística numérica
que puede tener poco impacto real en la longevidad, especialmente cuando el riesgo de caída y lesión ósea es inminente. El equipo médico debe ser capaz de discernir entre una hipertensión que causa daño orgánico progresivo y una presión arterial adaptativa que sostiene un sistema biológico envejecido. Esta transición hacia una gestión más personalizada implica también corregir las deficiencias metabólicas que subyacen a la hipertensión en primer lugar, como el exceso de insulina circulante que obliga a los riñones a retener sodio y agua. Muchos pacientes mayores experimentan una presión arterial elevada simplemente porque su entorno celular está inflamado y sus niveles de electrolitos críticos, como el magnesio y el potasio, están severamente agotados debido a décadas de dieta procesada y al uso prolongado de diuréticos de prescripción. El magnesio es esencial para relajar el músculo liso vascular, actuando como un bloqueador natural de los canales de calcio mucho más suave y fisiológico que los medicamentos sintéticos. Al restaurar estos niveles de nutrientes de forma constante, se permite que la vasculatura recupere su tono natural, reduciendo la presión de forma intrínseca sin necesidad de fármacos que bloquean los mecanismos vitales de autorregulación del organismo. Este enfoque de medicina funcional no busca suprimir la presión arterial como si fuera un enemigo, sino sanar el entorno metabólico que la genera. Finalmente, es imperativo que el paciente mayor de 60 años tome un papel activo en su propio cuidado, aprendiendo a identificar las señales críticas que emite su cuerpo. Si la presión arterial se mide en casa y los números son moderadamente elevados, pero el individuo se siente alerta, fuerte y sin síntomas de isquemia, es necesario abrir una discusión honesta con el equipo médico para cuestionar la necesidad de dosis incrementales de medicamentos, que, a menudo, causan más deterioro del que previenen. La salud cardiovascular debe ser una colaboración basada en la funcionalidad, no una dictadura impuesta por las cifras. Al priorizar la perfusión tisular adecuada sobre la supresión química indiscriminada, se protege no solo el corazón, sino también el cerebro, los riñones y la capacidad de vivir una vida plena y activa. Este es el paradigma real de la longevidad: mantener el sistema funcionando bajo sus propias leyes biológicas, respetando el proceso natural del envejecimiento, mientras se apoya la salud de manera fundamentada, científica y, sobre todo, centrada estrictamente en la preservación de la calidad de vida.